Buenos a todos los estudiantes que están cursando el diplomado en Derechos Humanos, Paz y Posconflicto. Realmente para nosotros es muy gratificante contar con su participación, con todas estas sesiones en las cuales han podido nutrirse de diferentes propuestas, contenidos que han abordado toda una estructura más que vertical, horizontal. Hemos tenido la posibilidad de primero visionar cómo es que está el contexto a nivel de lo que significa el afuera, el tema internacional, aquí lo vamos a ver también, y después los referentes a nivel en cada uno de los derechos, el tema desde el punto de vista laboral, el tema desde el punto de vista de seguridad, cómo las implicaciones de los derechos humanos se transversalizan y empiezan a ramificarse e ingresar a diferentes sectores y a diferentes intereses poblacionales. Pues realmente es para nosotros y para la universidad y en calidad de profesor participar con ustedes en esta sesión. Hoy vamos a abordar el tema muy importante en cuanto al concepto de lo que significa el desplazamiento o los desplazamientos forzados. Es realmente un tema muy coyuntural, muy de quiebre en el sentido de que no es solo en el ayer, sino en el hoy. Casualmente, hoy voy a valerme de unas diapositivas para tener unos referentes que ustedes van a poder ver con más pausa, pero que dan las bases y los elementos como nosotros vamos a tomar esta sesión. Esto sería para la primera parte. Entonces pasamos a una imagen que les quiero mostrar, ¿cierto? Que tiene que ver con el acto que ayer se dio. El acto yo lo llamo entre comillas relevante, ¿cierto?, de cierre de las negociaciones. O sea, exactamente ayer, 24 de agosto de 2016, el gobierno colombiano y las FARC, ¿cierto?, cierran un proceso de que casi conllevó 4 años, fue realmente finales del 2012 y ahorita mediados de 2016, casi 4 años, en donde nosotros como no solo observadores, sino como actores dentro de estas mesas de negociaciones en La Habana, pudimos ver los diferentes niveles de interacción que se presentaban desde el tema de la institucionalidad y desde el tema del grupo que estaba convocado a la mesa de negociación. Vimos las diferentes situaciones de tensiones a nivel interno, ahorita incluso se están suscitando otras, acabamos de ver diferentes temas con impacto, ¿sí?, en los medios, entrevistas, suscitando gente, logrando como una especie de una conmoción. Y claro que tiene que ser una conmoción social, porque no es el tema de que estamos acabando con un conflicto que lleva casi un medio siglo de lucha y que por ende entonces hay muchos diferentes factores allí que los podemos estudiar desde la sociología, la antropología, la filosofía y la ética, pero aquí en este caso lo vamos a transversalizar por el tema de lo que es el mundo jurídico, las ciencias jurídicas. Pero es importante ver esta imagen y la que usted está mirando, porque la teleología, la finalidad de este diplomado realmente está sembrada en cómo nosotros nos volvemos sujetos y actores dinámicos en este proceso de lo que significa conllevar a finiquitar un conflicto o un escenario de conflicto que se diversificó y que vinculó otros diferentes sujetos que obviamente nos han llevado a estar en la esfera, en un mundo implícito de violencia, implícito de unos nuevos diálogos en el sentido de interactuar bajo otros elementos y vocabularios, hasta el punto de llamarlo ahorita el tema del conflicto, el tema del posconflicto. Este hecho realmente está concomitante y es consecuente también de lo que sucedió en junio, cuando tuvimos la oportunidad de participar de la intervención realmente de diferentes actores internacionales, en este caso de las Naciones Unidas y organizaciones que están acompañando a nivel internacional este tema de las negociaciones, en donde pudimos percibir cómo se entregaba, ¿cierto?, por parte del gobierno y por parte de las FARC ya un documento para poder colocar como las bases y los puntos de negociación. Esos puntos de negociación nosotros ya los pudimos conocer, igualmente en alguna de las sesiones anteriores se pudieron haber abordado, pero pues tiene que ver más que todo en lo que se refiere al cese de hostilidades, el tema de la dejación de las armas,
el tema de la implementación de unas zonas que se llaman zonas seguras y que es como el paso subsiguiente que queda frente a este proceso en el cual ya se cierra todos los ítems que se venían discutiendo y que ahora entonces se van a llevar a la realidad. O sea, esa discusión, esa construcción a nivel de unas reglas de juego, de unos temas y procesos que se deben llevar hasta acompañar el desmonte como tal, ahora lo vamos a percibir a través de la intervención de la institucionalidad, de los organismos garantes e incluso el tema también de la construcción de un equipo internacional que va a hacer el seguimiento de cómo va a ser la entrega de estas armas y cómo va a ser el ingreso y la reinserción, ¿sí? Esa transición que va a darse de la vida de insurgencia a la vida civil y a la vida y al escenario político, que es uno de los puntos que se proponían por parte de las mesas de negociación. También está allí de resaltar el tema de lo que significa para la institución asumir su rol de continuar y de mantener la lucha frente a los diferentes grupos o a las diferentes organizaciones que se derivarán de este efecto en el escenario a nivel territorial, que va a pasar con las presencias y ya después las ausencias de estos actores y cómo se va a hacer la transición para evitar, ¿sí?, como el caso que se nos dio con el tema de las AUC, se armen ciertos nuevos grupos que ya después por los temas a nivel de criminalidad se les va a llamar BACRIM o se les va a llamar reductos de algún tipo de movimiento que en su momento continuó delinquiendo. Y pues realmente el tema no para acá, esto es apenas un hito, un evento coyuntural, si lo queremos ver en la línea del tiempo del conflicto que tenemos, pero realmente eso nos va a llevar entonces a desarrollar para el caso qué impacto tiene, ¿cierto? Y cómo nosotros, ¿sí?, como docentes, como estudiantes, como actores dentro de nuestras comunidades, vamos a apropiarnos de lo que implica el tema de ser promotores de derechos humanos. Recuerden que incluso en el tema de las negociaciones está el tema de salvaguardar, ¿sí?, a quienes actuamos como promotores y a la vez también garantes de los derechos humanos en un escenario de conflicto. Y nosotros entonces también nos volvemos partícipes y quienes más que los que están tomando este curso o quienes tengan la posibilidad de intervenir en las comunidades, pues vamos a tomar un rol significante. Aquí está más alejado incluso del tema de lo que es el tema de la burocracia, en el sentido de que no nos interesa participar en contextos de la institucionalidad, de ministerios, de justicia, de gobierno, porque pues no es un rol como tal, sino es cómo llevar en el día a día los derechos humanos, estos que ustedes han visto a lo largo de este curso. Bueno, entonces el curso va a tener, digamos, en este caso una pequeña presentación para tener pues una guía por donde nos vamos a mover. Entonces el tema de desplazamiento forzado dentro del Diplomado de Derechos Humanos, Paz y Postconflicto del OPTC tendrá entonces como en esta sesión el tema de un referente internacional, su normatividad, qué impactos tiene, a dónde encontramos nosotros las fuentes de estas regulaciones, puesto que el conflicto no es nuestro, sino que vivido ahorita, sino que se ha tenido que vivir por la humanidad y por ende entonces se han dado otras orientaciones y pues obviamente que nosotros las incluimos en nuestra normatividad por el bloque de constitucionalidad. Después vendrá los efectos de un conflicto, el tema puntual para el caso de la sesión de hoy, principios de los desplazados, o sea, qué rige el tema de su protección, dónde la encontramos, dónde se va a dar los lineamientos para su protección. El rol de los derechos humanos, DIH, instancias judiciales, EPI, que es como las organizaciones a las cuales tendrá como garantía cuando los desplazados se muevan y vean sus derechos vulnerados o incluso más vulnerados de los que lo tienen, puesto que están en un escenario de conflicto y bélico. Luego pasaremos a tener unas experiencias a modo comparativo, el caso que nos ha asumido realmente más ya casi un año, el conflicto que se da en Europa, en Asia exactamente, en el tema de Medio Oriente. Entonces vamos a tener una pequeña cita en cuanto al concepto de lo que significa los desplazados y nos vamos a venir después a un contexto regional en cuanto a LAC es Latinoamérica y el Caribe, frente a un tema puntual que es los ODM, los Objetivos del Milenio.
en el entendido de que estamos en el proceso, ya culminó ahorita en 2015, de cierre, y a la vez también la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, esos 8 objetivos de los ODM, ¿cómo están en el tema de lo que significa otros conceptos de desplazamiento? Y por último, llegaremos a hacer una reflexión sobre el impacto de la Mesa de La Habana, que es con la que, como ustedes se pudieron dar cuenta, iniciamos la sesión de hoy. En ese sentido, entonces, vamos a empezar la primera parte a manera de los referentes internacionales. Pues sin duda, ustedes habrán visto que a nivel internacional y a nivel tema de derecho público internacional, una institución multilateral que asocia y que nos vincula directamente de la ONU. Y la ONU, entonces, en este caso, para el 10 de diciembre de 1948, ya finalizó y protocolizó el tema de la denominada Carta Internacional de los Derechos Humanos. Es un referente fundamental para podernos guiar en el entendido de cómo estos procesos, acordemos que la Convención de San Francisco es el resultado de los efectos de un proceso bélico de carácter, digamos, mundial, que fue la Segunda Guerra, y ya tenía antecedentes en la Primera. Entonces, lo que no se logró suplir en la Primera y lo que se agudizó en la Segunda, que fue el tema casi que de unos acercamientos bélicos deshumanizados, desgarradores, de persecución y de vejámenes contra la misma humanidad, pues ya tomó posturas para que entonces se creen estamentos a nivel o propendiendo ser universales, como en este caso la Carta de la, Internacional de Derechos Humanos. Y lo que hoy quiero resaltar es el tema de lo que implica sus principios, y en especial que se refiere a que esta carta estará destinada a proteger la dignidad y el valor de la persona humana. Ese es realmente un tema coyuntural, puesto que es curioso porque nosotros nos tenemos que colocar normas para que nos obliguen a comportarnos como eso que decimos que somos seres racionales, que nos diferencia de otras especies y que nos impide entrar en conflictos o en contiendas, porque se supone que para eso ha surgido una forma de diálogo y de interacción entre los sujetos. Y cada uno, en donde estemos en los escenarios que nos movemos, tenemos unos pequeños, por así decirlo, conflictos, tenemos roces, y es, digamos, algo que se da inherente dentro de la construcción social y humana. Tú tienes un conflicto con tu papá, o tú como padre tienes un conflicto con tus hijos, o en tu familia tienes otro tipo de tensiones, o igualmente en el barrio en donde vives también tienes otros tipos de conflictos, en el trabajo porque llegas tarde, porque te vas en momentos de jornadas de atención, entonces también tienes otros tipos de tensiones, y en todos escenarios nosotros vivimos tensiones. Pero esas tensiones es lo que también miden la capacidad para que los seres humanos, ¿sí?, se articulen, las solucionen y busquen como que una salida a esas situaciones. Ya otro tema es entrar a que ya no queremos dialogar, sino queremos es eliminar, ¿cierto?, atacar directamente a nuestro, entre comillas, retador, y buscar la manera de minimizarlo. Y de pronto a veces lo hacemos cuando ahorita por los medios electrónicos, lo que llamamos el tema de las redes sociales, lo vemos en la escuela, el tema del bullying, procesos en los cuales los estudiantes, al no, digamos, verse bien calificados en su modo de percibir, toman medidas directas de atacar al profesorado, o el profesorado toma medidas también en la escuela, en cualquiera, no estamos hablando solo de universidad, estamos hablando de todos los niveles de educación, toma medidas directas contra los estudiantes y se vuelve un rol, ¿cierto? Incluso el estudiante siempre percibe cuál es el profesor que va a tener en el próximo semestre para ver si escribo o no la materia, o si la cancelo o la valido, cómo me le escapo, ¿sí? Porque es que ese profesor es muy, muy vertical. Y creo que eso es lo que hay que empezar como a incluir dentro de estos temas. Acá no estamos abordando el tema de un conflicto porque sea bélico, y no estamos abordando una violencia porque se derive de una imposición por las armas. También estamos abordando el tema del modus vivendi, el día a día, cómo tú te articulas de manera humana y consciente, y cómo tú progresas con el diálogo del otro, no hiriéndolo, ¿cierto?,
no agrediéndolo, y si fuiste agredido, no responder con las mismas armas, porque es que es eso lo que a veces se nos vende y es como que lo que aceptamos, ¿sí? Porque lo vemos desde las instituciones, lo vemos desde los gobiernos, cuando existen ataques, cuando existen diferentes choques en el sentido no bélico, sino de enfrentamientos, y en el caso del argot del tema judicial, le hemos llamado hasta choque de trenes, cuando pues en las líneas férreas que tenemos acá escasas, no habrá nunca una posibilidad de un choque de trenes como si lo pueda haber en Europa o en otros lugares. Entonces es curioso cómo esa, digamos, imaginación nos lleva a aceptar, ¿sí? A priori procesos de que hay que responder por vías de hecho, cuando realmente a eso es lo que menos le apunta el tema de los principios estos de lo que significa la dignidad y el valor de las personas, la igualdad en el tema de género y el tema de los resultados de promover el progreso social. Entonces no puede decirse que nosotros tenemos un gen de violencia y que porque ese gen de violencia social nos ha sido heredado, no lo podemos desaparecer y por ende siempre tendremos la tendencia a incluirnos en debates y en discusiones duras con el otro, a chocar duro con el otro, a buscar formas de agresión con el otro y a disimular también en reuniones que estamos todos bien, contentos y felices, cuando en el fondo lo que queremos es que al otro le pase lo peor porque no me cae bien, porque no me simpatiza, porque le hemos creado un estereotipo, ¿sí? Porque el profesor tiene que tener una postura y la institución tiene que verse de esta manera, y hay equivocación donde alguien haga lo contrario, entonces está por fuera. Y también vendemos el discurso que tenemos que ser una educación incluyente, una institucionalidad incluyente, pero incluyente en el diverso, pero diverso a mí, pero si no es igual a mí, entonces ya deja de ser, digamos, alguien incluido. Entonces es un juego realmente en el cual nosotros también de pronto estamos cometiendo hierros, y pues de eso se trata, de reflexionar y de actuar, de interactuar, de cambiar las dinámicas que se nos presentan. Ya hemos pasado este tema del principio, entonces vamos a abordar exactamente el artículo 2 de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que habla sobre a qué nos enfrentamos nosotros. Cuando hablamos nosotros del tema de desplazamiento forzado, el desplazamiento es una reacción, digamos, de hecho, frente a unas situaciones de choque que no queremos, en las cuales no queremos participar. Es decir, cuando se establecen los protocolos de Ginebra, el 1 y el 2, el tema de la sociedad civil, somos nosotros, ustedes y nosotros, somos la sociedad civil. La sociedad civil que, entre comillas, se pone en un punto neutral porque no fue la que originó un conflicto y no es incluso tampoco la que quiere participar en el cierre del conflicto. Entonces, a nivel internacional se definieron exactamente que habrían bandos y que los bandos al chocarse se diferenciarían. Incluso se coloca elementos de cómo tendría que armarse el uno y el otro y cómo diferenciarse para poder, digamos, cómo jugar en el derecho internacional unas reglas, ¿cierto?, curiosamente de conflicto, mesuradas de cómo nos vamos a encontrar. A manera de ejemplo podríamos decir, es como cuando dos boxeadores se suben a un ring. Entonces, no van con mano limpia, sino con guantes, ¿cierto? Como para no darse en duro, van con protección en la boca, ¿cierto? Para no caerse en los dientes, ¿sí? Y van con un referee y también unas reglas de que tú no puedes golpear a tu adversario, digamos, en unas partes delicadas, porque pues obviamente va a generarle una lesión. Entonces, ese sería como más o menos el ejemplo más cercano al tema de cómo operaría el derecho internacional humanitario. Reglas, ¿cierto?, de combate en las cuales nosotros podemos movernos, y en el caso que nos salgamos de estas reglas de juego en el tema bélico por derecho internacional humanitario, pues se pueden acudir a tribunales. La evolución que ha tenido el derecho internacional en ese sentido es que ha cambiado los tribunales internacionales ad hoc por el momento, como el de Nuremberg, como los últimos que se hicieron en el tema de la Yugoslavia, como el tema de Sierra Leona, ¿cierto?, como en el tema de los conflictos que se dieron en el sentido de África, y ahora se ha evolucionado a que ya no vamos a tener tribunales ad hoc, sino va a existir un organismo internacional que es la Corte Penal Internacional, que es la que va a encargarse de asumir la competencia de aquellos actores que se salieron de ese ring, ¿cierto?, de derecho internacional humanitario y que agredieron, ¿cierto?, por acciones de genocidio, de delitos de lesa humanidad y estos que están previstos como de afectación a toda la colectividad. Y entonces, retomando el tema, es que el desplazamiento forzado surge como reacción de la población civil que no toma ni un rol activo ni
un rol de choque o de respuesta en reacción frente a un conflicto en el cual surgió por X razones en un momento y lleva a que el individuo se mueva o se repliegue, salga, quiera irse, ¿sí? Porque no quiere formar parte de ese rol. No se quiere subir al ring, no le interesa participar en esas dinámicas y entonces ¿a qué, digamos, se le está buscando con el tema humanitario, que es el eje central acá? A que se aseguren que en este momento toda persona tiene los derechos y las libertades en el entendido de que no habrá distinción, cuando decimos nosotros del tema de raza, o sea, el tema étnico, no habrá distinción, curiosamente en su momento se llamaba el color, de sexo, de idioma, de religión, de opinión política, o de origen nacional o social, o por posición económica o de otra índole. Entonces, eso es realmente lo que se lleva a que exista el conflicto. Cuando existe el desconocimiento por el otro en el tema étnico, porque yo no acepto al otro porque es de otro color o, o por su tema cultural tiene otra forma de ser, entonces ya estoy colocando un distanciamiento. Y más aún cuando le coloco o le agrego tema bélico para acabar con el otro, exterminarlo, entonces se está vulnerando uno de estos ya derechos que están previstos en el tema a nivel del ordenamiento internacional y que son salvaguarda y que se promueven dentro de los escenarios de conflictos internos o en el tema de los escenarios de conflictos internacionales, que es los que hemos venido conociendo a lo largo de estos últimos siglos en los procesos de acoplamientos y de choques entre comunidades, y a eso le apunta el tema de la Declaración Internacional. Entonces vamos a pasar con otro referente llano en este caso. Ya hemos hablado del principio, hemos hablado en este caso de lo que establece el artículo segundo, e igualmente toda la carta siempre tendrá salvaguardas para el tema del proceso de los que están en conflicto. Pero aquí nos vamos entonces ahora ya a otra normatividad, como lo hacemos en el primer punto, y tiene que ver con cómo se regulan los principios de los desplazados, ¿sí? O sea, los efectos en un conflicto. O sea, vamos primero a entrar a colocarlos en un conflicto y sobre esa base, entonces, la ONU, que es la entidad que acabamos y venimos relacionando como ente garante, a partir de esta está una sigla que es la ACNUR, que es una delegación dedicada a el tema de los derechos humanos y exactamente la Comisión de Derechos Humanos, y que en su resolución 39 de 1997, no es reciente, hay otras más anteriores, pero esta es como la que nos define, ¿sí?, el tema de los principales, por así señalarlo, elementos que se deben salvaguardar cuando una población, un sujeto, está inmerso en el tema de verse desplazado. El desplazamiento, como tal acá, no lo vamos a ver como un concepto definido dentro de un diccionario, ¿cierto? Dícese de aquel por el cual un sujeto se va de un lugar a otro. No vamos a verlo en ese sentido, sino lo vamos a ver de un sentido más social, más colectivo. Y es aquel en el cual las fuerzas, ¿cierto?, que están generando un escenario de choque, de violencia y que están armadas, ¿sí?, generan tanta tensión a los actores y a la comunidad que llevan a que ellas huyan, ¿cierto?, para salvaguardarse de ser perseguidas por lo que acabamos de decir en la carta, por su condición política o por su condición religiosa o por su condición incluso de idioma, cultural, étnica, racial, todos esos elementos que acabamos de decir. Entonces, un primer principio es de que no debe ser objeto de discriminación alguna aquel que se encuentre en una situación de desplazado. Pareciera obvio, pero no. Es importante relacionarlo porque a nivel interno los estados manejamos unas posturas frente al tema de la movilidad que existe y la migración natural que se nos da en el tema social. Todas las comunidades nos movemos. ¿Quién no ha salido de su región en donde está? ¿Quién no ha salido a otros países cercanos? Y cuando les toca, existe una oficina directamente que se encarga del tema de migración. Entonces, quien va a moverse fuera de las fronteras, entonces tendrá que llevar un documento internacional que lo establecieron las convenciones de Viena, que tiene que ver con el tema a nivel de identificación. Entonces, es llevar un documento que es aceptado a nivel internacional, que le llamamos pasaporte, y con ese pasaporte usted entonces da a entender que tiene un origen, ¿cierto?, un principio de una nación, por así decirlo, de un estado, y que es la garantía para pasar a otro escenario y así sucesivamente. Pero esa migración la hacemos todos los días. Ahorita los aeropuertos, los medios de transporte nos permiten movernos de diferentes lugares, casi que
el tema de las fronteras empieza a desaparecer, pero sigue existiendo y obviamente se sigue manejando el registro de los mismos. En el sentido del puro, netamente de lo civil, pues es el tema de la movilidad de las comunidades. En el tema académico lo llamamos movilidad, exactamente de esa naturaleza, porque el profesor le interesa irse a otro país a formarse o porque estudiantes quieren irse a otro para tomar un curso de verano o para fortalecer el tema en un idioma y regresan nuevamente. Esa sería la movilidad convencional, ordinaria, que nos, digamos, regula. Pero el tema ya, cuando existe un conflicto, ya sea interno o cuando existe un conflicto a nivel internacional, entonces implicaría que no porque usted no tenga, como lo vamos a ver más adelante, un documento, no puede entonces moverse cuando viene de un escenario de conflicto, entonces le puede entonces cerrar las puertas y vetarle el ingreso. No, aquí en este caso, el tema como tal, este principio lo que busca es eso, es no generarle discriminación a aquel que viene, ¿cierto? Sale huyendo de un escenario de conflicto, que no quiere participar en el mismo y que por ende está a posturas y debe ser un escenario de ser abrigado por los otros o por el lugar o el país refugiante el que lo va a acoger. Otro segundo es el tema de la garantía de derechos humanos, de ese derecho internacional y exactamente el tema de lo que es el asilo. Pues esta sesión no da para abordar, digamos, de manera profunda los temas que estamos acá citándose, pero sí para colocar unos referentes prioritarios que ustedes se van a dar cuenta de cómo nos orienta. Pero en este caso, el tema del asilo es un elemento, una garantía, un reconocimiento de un derecho, y aquí está llevado al estatus de principio de que la persona puede, ¿sí?, acudir a este y pedir el amparo, su protección, para ser ingresado en otro escenario en aras de salvaguardar su integridad física, tanto la propia como la de los suyos, si es familia o si es un colectivo, con mayor razón, cómo se le recibe. Entonces es realmente una respuesta que las comunidades lo han reconocido y buscan validarlo. Otra cosa es que en algunas situaciones existen unas tensiones que lo limitan, lo restringen, ya lo vamos a ver en qué aspectos a veces se presenta. Entonces, importante, el tema es que yo puedo salir de este país si estoy en un conflicto, en un escenario de conflicto, y ampararme bajo la figura del asilo para proponer mi ingreso y mi salvaguarda en otro escenario a nivel del cual vengo siendo perseguido. Ustedes son conocedores del caso del fundador de Wikileaks, que está en la Embajada de Ecuador en Londres por el sentido de pedir un asilo y no le fue negado, y es la extensión, es territorialidad de un territorio y por ende pues obviamente está allí, ya lleva varios ahorita años y no se ha podido, digamos, sacar o hacer el proceso de buscar, ¿sí?, las garantías que se estaban buscando, y él ingresó por un tema de persecución en el sentido de haber publicado unos documentos que digamos afectaron a muchos en ese proceso. Bueno, entonces el tercer tema en este momento es las consecuencias que suceden cuando se genera un desplazamiento, entre comillas. Un desplazamiento trae otros efectos. Es el tema de la asistencia humanitaria. ¿La asistencia humanitaria a quién? A alguien o a muchos, ¿sí?, que optan por irse de un lugar, ¿sí?, y pasar las fronteras, moverse de un escenario a otro, ¿sí?, y que en su camino, en su devenir, van sin nada. O sea, sencillamente optan por coger los 2, 3 cosas que tiene. Usted no puede llevarse muebles, enseres, nada, sino lo vital, salvar ¿qué? Su vida y la de los queridos o la de los que tiene más cercanos. Entonces, obviamente que usted no va a cargar con elementos como para poder subsistir, tener los elementos, el agua, diferentes medios para poderse mover, abrigarse, ¿sí?, cosas de esas no las va a tener. Entonces, la gente, en su momento, cuando es sometida a la población a un desplazamiento, es lo más obvio de que sale huyendo por temor, por miedo, por amenazas de su lugar de origen, y lo que menos le interesa es siquiera mirar atrás qué está pasando. Entonces, el principio que aquí se funde como elemento para todas las comunidades a nivel local o a nivel internacional es de asistir en el tema inmediato, el tema humanitario. Y la asistencia humanitaria está garantizada también por otras organizaciones, como en este caso el tema de la Cruz Roja, pero también por otras entidades que pueden ser sin ánimo de lucro, ONGs que le brindan ayuda a estas personas que se están moviendo o que se están desplazando, porque es importante. No es un tema netamente de darle por principios a nivel doctrinales de comer al hambriento y cosas parecidas, no estamos hablando de esos principios, estamos hablando de atender a la persona que está en unas situaciones de debilidad y que puede incluso
agravarse su situación de debilidad, y no solo la de ella, sino la de su contexto. En el tema de que una persona se desplace de un clima nomás frío a cálido, ya le está generando unas situaciones de, digamos, expectativas o de incluso exposición frente a algún tipo de enfermedades. Nosotros lo sabemos que cuando tú vas a viajar a Centroamérica o a países tropicales, tienes que aplicarte unas vacunas previas, pues obviamente para evitar influencias o malaria o incluso ahorita los temas que conocemos muy sabidos del Zika, chikungunya y etcétera. Eso pasa en el diario de nosotros. Pero ¿qué sucede cuando una comunidad o un sujeto se desplaza sin esas previsiones médicas, ¿sí? Y empieza a ingresar en otros escenarios? O surgen dos cosas, que puede volverse portador o que se puede volver receptor de enfermedades que en otros lugares se pueden, digamos, desarrollar con mayor facilidad. Y si hablamos de un grupo que se está moviendo, ¿sí? En condiciones no higiénicas y propensas a no tener estados óptimos de salud, incluso en su cuerpo no tener las defensas, no alimentarse bien, pues obviamente se va a volver una situación ya no de su problema en su subsistencia, sino un problema en el entorno, porque puede volverse ese el canal también que lleve posibles focos de enfermedades. Entonces, eso es importante el tema de la asistencia humanitaria. La asistencia humanitaria no es en el tema netamente de lo que es la subsistencia del comer, sino también de la salud, del refugio y de no vetar y no discriminar a la persona. Entonces, este es otro principio realmente muy notorio. Y el tema de la discriminación también tiene que ver con, a la vez, ir más allá. O sea, la discriminación es no cerrarle la puerta al otro, pero también con mayor énfasis lo está diciendo es de no discriminar, ¿cierto? Con preferencia a los niños, ¿sí? O a las mujeres, y más si están en estado de embarazo, o al adulto mayor, que es obviamente procesos que se presentan cuando la población se desplaza. Tú no sales solo, sino que te llevas a la familia y a tus seres queridos y pues obviamente cargas, digámoslo, con los que puedes. Entonces, al llevar a niños, pues si eso le pasa ahorita, lo decíamos en el tema de salud, a alguien adulto que está expuesto a unas situaciones de riesgo a nivel como tal, también va a crecer las mismas con respecto a los que son infantes o con respecto a los que son, en este caso, adultos mayores o incluso con respecto a las madres gestantes. Entonces, realmente no es coger la mochila y vámonos, sino es un tema realmente de coyuntura y de impacto que hay que atenderlo y por ende se le coloca que hay que darle atención preferencial a esa comunidad y en especial a estos sujetos que tienen esa condición por lo que son un punto más débil en el momento de los desplazados. ¿Qué otro principio estamos buscando acá? Y es prevenir las causas del desplazamiento. Si bien, suponiendo que ese desplazamiento, y lo hemos vivido aquí, el desplazamiento interno, ¿sí? El desplazamiento interno que se da es cuando las poblaciones migran, acá las conocemos muy bien, del área rural a la urbana. Y no lo hacen por el tema de trabajo, o por el tema de un interés, o por el tema de turismo, sino lo hacen forzadas. Entonces, la gente se mueve, ¿cierto?, a escenarios como que para esconderse, para mitigar su dolor, y se insertan en las ciudades. Y eso lo ha vivido Colombia y otros países que han tenido sus conflictos internos, y es que se desajusta la sociedad. No porque uno tenga que estar en el campo y otro tenga que estar en la ciudad, sino porque las comunidades no se vivencian en esos escenarios y no están adaptadas a esos espacios como tal. Y lo hemos vivido también con mayor notoriedad en el tema de las comunidades indígenas o afros cuando son desplazadas hacia el tema de las ciudades. Casi que caen en escenarios de miseria y los vemos en las esquinas o en las calles tratando de subsistir y tomando reflejos de lo que alguien hace como para poder vivir, que es colocar algún instrumento, hacer algún tipo de música, y todos pasan por un lado o pasamos por un lado y la institucionalidad pasa por un lado, pero no, digamos, hacia un proceso de frenar las causas del desplazamiento. Y creo que ahí es donde está el punto. Ahí tenemos también procesos, o hemos hecho procesos de investigación en la ONG que pertenezco, en el cual se ha hecho en un lapso, no más de un semestre, de 6 meses, de observar a unos familia indígena desplazada. En el primer día llegan incluso desnudos porque en su rol en donde se encuentran, por diferentes razones, no manejan prendas. Entonces la comunidad, la urbana, lo primero que hace es como que tamizarlos, ¿cierto? Camuflarlos. Entonces les da prendas, ¿cierto? Así les quede bien o no, de hombre, mujer y niño, para que ellos no se vean desnudos y como que no nos dé un choque el verlos allá aguantando frío.
Luego, como pasa el tiempo y ellos no son atendidos o no les interesa ingresar a algún programa que maneje alguna institución o secretaría para la atención social, entonces empiezan a hacer actividades. Algunos se dedican a coger objetos que no conocen, como una guitarra, como una guacharaca, y a tocar. O sea, se entenderá, y a colocar un pequeño platón. Entonces se entiende que la gente, cuando ve que alguien hace algo en la calle, pues se gana una moneda. Es meritorio darle una moneda como por darle algún estímulo. Y en este caso, ellos como comunidad, que tú ves, está los mayores y los hijos en ese mismo puesto, empiezan a adaptarse a los roles de lo que hacen los demás para subsistir. Entonces es coger una actividad que tampoco conocen, practicarla y captar unos recursos que tampoco, digamos, lo manejan muy seguido, que es el tema económico, moneda, para poder con ese compensar el tema de alimentos, que es lo que decíamos antes nosotros, que era asistencia humanitaria. Curiosamente, lo colocamos como principio, pero lo vemos en otro ítem que no aparece porque se está borrando con el tema de frenar las causas del desplazamiento. Luego de ello, entonces la gente ya empieza a cambiar, ¿cierto? Y algunos empiezan a tejer o a hacer sus actividades porque ya captaron algunos recursos y hemos visto incluso que hay manillas o diferentes elementos que colocan como accesorios que ellos ya tejen para poderlos vender. Y entonces la gente va y los compra incluso. Ellos se han adaptado tanto a la prioridad del citadino, del que vive en la ciudad, que incluso hacen esas manillas con los logos de los equipos deportivos como para que la gente entre a comprarles porque es lo que les atrae al mercado. Entonces ellos entran y en menos de 6 meses, 1 año, 8 meses se adaptaron a la ciudad, se adaptaron a su modus vivendi, pasaron por el tema de la miseria, de la hambruna, se transformaron, se desdoblaron, se ajustaron a las situaciones de subsistencia, crearon nuevos elementos manuales para moverse. Y realmente la pregunta viene, ¿y desaparecieron las causas que originaron su desplazamiento? Realmente no creo que hayan desaparecido, porque ellos realmente se incluyeron dentro del escenario, pero la sociedad no le interesó nada a la urbe ver qué fue lo que pasó con las condiciones allá, en ese lugar donde estaban, que los llevó a movilizarse a otra situación. Entonces, es un tema que se tiene que manejar mucho por lo que es la orilla de lo que llamamos nosotros la política, ¿cierto? Pública, humanitaria, para atenderla bajo estos principios. El tema, otro también es de naturaleza relevante, es de los desplazamientos arbitrarios. Entonces, se tiene que ver que son aquellos que son impuestos, ¿sí? Nacen porque alguien amenaza al otro por el tema étnico, por el tema cultural, por el tema religioso, por imposición militar, por desastres o por castigos colectivos. Entonces, cuando surge eso, pues ¿qué hace la gente o la comunidad? Moverse, ¿sí? Pero ya no es por una situación y una convicción, sino ya es por una situación de amenaza y de una situación de imposición de manera arbitraria, que es lo que se ha vivido o lo que ha tenido en las últimas décadas Colombia como un escenario, y es cuando se crearon los grupos insurgentes y después de ellos se tamizaron con el narcotráfico y luego de ellos se dio la respuesta de las autodefensas, entonces se empezaron a crear diferentes bandos que llevaron de forma arbitraria a desplazar con mano en lista, ¿cierto?, a personas so pena de ser privadas de su derecho a la vida porque sencillamente era una estrategia en su momento militar. Entonces ese escenario es el que estamos abordando y es el que tenemos que frenar y es lo que se ve que va a pasar muy seguramente en nuestro contexto a pesar de esos vejámenes que se tuvieron que ver y los cuales todavía esperemos se lleguen a las instancias respectivas para poderlos juzgar. Por último, se procurará el reasentamiento, o sea, el retorno, que es lo que estamos hablando. Cuando un individuo es movido por un desplazamiento interno, lo que se busca es exactamente reingresarlo, o sea, volverlo otra vez, pero no por darle dádivas y programas atractivos y colocarle cositas que le puedan servir, sino es realmente el regreso del estado en donde no ha estado, ¿sí? Porque si el desplazado se mueve por situaciones, ¿sí?, que le llevan a buscar la satisfacción de sus necesidades, pues obviamente es porque no ha estado allí oportunidades. Y allí es donde también otros temas que llamamos de desplazamiento. Los desplazamientos no son solo dados por el tema bélico o por estas situaciones que hablamos de una naturaleza arbitraria. También se dan unos desplazamientos tácitos y unos desplazamientos incluso lícitos, que es cuando llevan a que el padre de familia o la madre van a un lugar de trabajo, se ubican en la ciudad, venden sus 2, 3 cosas que tienen, su herencia incluso, y migran a la ciudad porque notan que les da mejores oportunidades o
el rol de ser madre cabeza de familia le permite ingresar a planes que le dan Sisbén y que le dan atención a programas. Entonces, pues la apuesta a ello, ¿sí? Y ya se desvincula de dónde era su origen. Y eso lo hemos visto, el desplazamiento no solo es en el contenido netamente de lo bélico, sino el desplazamiento, por ejemplo, en el agro, en el campo, en donde la gente ha pasado, y se puede ver, de espacios de ser netamente agricultor a luego a irse a la ciudad y volverse constructor empírico porque no sabía el ejercicio del oficio, y entra a trabajar en obras, y después de ellas entonces se especializa y se vuelve ornamentador, se vuelve metalúrgico, se vuelve digamos alguien especial para arreglar jardines, y el espacio que tenía anteriormente ya lo deshabita, y eso también es una forma de desplazamiento, no es netamente derivada por el elemento de lo que significa el proceso bélico como tal. Bueno, entonces aquí ya pasamos a otro punto, y es cómo este tema está también reglamentado. Hemos hablado sobre los principios a nivel internacional, hemos hablado sobre cómo se reglamentan los derechos a nivel de la Carta de las Naciones Unidas, en este caso de los derechos humanos. Estamos a hablar también aquí sobre el tema de lo que es la ONU, ACNUR y la Convención de Refugiados del 51. La Convención de Refugiados del 51, entonces, aquí nos propone algo que no lo abordé al principio, pero lo quiero ahorita resaltar, puesto que nos da dos diferencias, y es qué pasa con los desplazados internos y qué pasa con los refugiados. Hay dos vertientes que diferencian eso. En esencia, ¿sí?, manejan un elemento común, y es que se mueven de un lugar a otro por fuerzas ajenas que los presionan para no quedarse en donde están. Eso sería lo común. Pero entonces, el desplazamiento interno es cuando los individuos o el grupo de individuos son forzados a huir de sus hogares, ¿cierto?, por situaciones de violencia, por situaciones armadas, y son provocados para que se vayan, pero no salen de la esfera del espacio territorial en el cual se encuentran, llamado Estado. Entonces, son aquellos que de la costa se bajan al interior, del interior se van para el sur, del sur regresan para el centro, y ahí sucesivamente. Entonces, ese sería un desplazamiento como tal, interno, y si es forzado, pues desplazamiento forzado. El refugiado toma su estatus, y es con la gran diferencia es que pasa la frontera del país de origen. Entonces, no solo es él el que está también en las mismas situaciones de violencia, de riesgo, de puesta en peligro, sino que también tiene que irse a otro estado vecino para poder salvar su vida y la de los suyos. Entonces, aquí ya el tema de la Convención del 51, como producto de las que se dieron con la Primera Guerra en el 30 y la Segunda en el 40, por posconflicto, por así decirlo, establecieron unas garantías que se les deben dar a los llamados refugiados. Entonces, ya hecha la salvedad de qué significa el desplazado interno y qué significa el refugiado, la Convención del 51 entonces estableció una condición jurídica para los refugiados, que es realmente lo que quiebra el elemento cuando una población o un sujeto se traslada fuera de las fronteras, ¿cierto?, del espacio en el cual residía. Entonces le estableció unos derechos. En el estatuto personal, estamos llamando nosotros ese aquel que el individuo tiene por su origen, digámoslo, lo lleva, va a donde él se desplaza. Entonces su nombre, su estado civil no cambia por la situación de irse a otro estado en su condición de refugiado. Entonces, ese se mantiene como tal. El tema de bienes reales, o sea, el tema de adquirir en un momento dado algún aspecto de bienes del exterior por su condición de refugiado, entonces se le dice que se le va a tener a lo sumo en su condición, o se le va a tratar como un extranjero. Entonces un extranjero puede llegar acá o puede irse a otro lado, comprar algunos bienes, y obviamente no porque los compre los pierde por ser extranjero, sino que obviamente se le dan unas garantías también en respecto a ello. Entonces aquí en este caso el refugiado no necesariamente es aquel que se va con las manos limpias, sino que también tiene de pronto, construye recursos, medios, y quiere invertirlos y establecerse en otro escenario porque no requiere regresar a su situación en la cual se encontraba y que motivó el desplazamiento forzado. Entonces el tema de la Convención del 51 establece una protección en cuanto a tema de estatuto personal, de bienes reales, de derecho de propiedad intelectual. Llega alguien, ¿cierto? Varias personas, sujetos, se van de un lugar a otro en su condición de refugiados, llegan, son recibidos
y de pronto en un momento dado empiezan a participar en la industria, a crear cosas, a innovar, a crear patentes, entonces también a ellos se les ampara por esta convención para la protección como si fuera un nacional en el país donde llega a ser refugiado. Y eso permite que pues una cohesión, una integración frente a aquel que llega en una condición no solo de desplazado, y ya en este caso de refugiado, sino que llega también a aportarle a la comunidad a la cual se abriga. Entonces ya en ese sentido se le protege. Un derecho también el tema de la asociación. Usted podrá participar en entidades no lucrativas, podrá participar en acciones no políticas o en temas sindicales y se le tendrá en cuenta como el estatus de un extranjero. O sea, que tampoco se le excluye, pero también se le da la posibilidad de que siempre y cuando no vaya en contra de los principios en el Estado que lo está recibiendo, pues permitirá que participe en el uso de estos derechos. Tiene acceso a los tribunales, es decir, puede acudir a la justicia. No porque usted sea un refugiado está vetado a reclamar la justicia o a interponer procesos o reclamaciones ante las autoridades y estar casi que huyendo. Recordemos acá que el refugiado ingresa, lo vamos a ver ahorita también, en un tema de ingreso legítimo o en el tema de lo que se refiere legal. Entonces no llega, ¿cierto?, por el tema de ilegalidad, sino llega en un momento dado bajo unas condiciones que presenta sus documentos y pide que se le reconozca en su condición de refugiado como tal, y bajo esa óptica entonces él también tendrá todos estos derechos que acabo de decir. Podrá también ejercer el derecho al trabajo, es decir, vincularse, laborar e igualmente tener toda la protección, seguridad social y para él o para los suyos que también estén allí. Igualmente podrá tener beneficios como refugiado a salud, a educación, a vivienda y a todos estos beneficios y las salvedades que haya ingresado de una manera legal al país y por ende pues entonces se le, digamos, tramita sus derechos como si fuera un extranjero y puede tener el proceso o el acercamiento y la adaptación a la nueva comunidad a la cual ingresa. Pero bueno, si seguimos con la siguiente presentación, nos daremos cuenta entonces ¿qué pasa? Eso era la condición jurídica que establece la Convención del 51 frente a los que ostentan la calidad de refugiados. Pero nos vamos ahorita a otra situación administrativa que de pronto es lo que ha generado a todos el tema de qué pasa o qué hemos visto ahorita que no es tan cierto el tema de amparar los derechos, sino que por el contrario los refugiados, a pesar de ser refugiados, son excluidos. Entonces no, acá es otra gran situación. Una cosa es el tema jurídico con el cual se legitima el ingreso de unos sujetos que tienen la condición, individuos o grupos de refugiados, y otra es el tema cuando se toman medidas administrativas a quienes ostentan el tema de refugiado, ¿cierto? Pero también se establecen unas condiciones para también restringir su ingreso o incluso su retiro o expulsión o deportación. Entonces, ahí es distinto el tema como tal. Lo primero tenemos que decir que el tema ya en situaciones administrativas, ¿cierto?, es que el refugiado llega, ¿cierto?, en el Estado, no tendrá por ser refugiado una sanción penal. Entonces, el tema de penalizar a alguien porque migró de un lugar a otro por una situación de amenaza y porque es refugiado, no por ello ya entonces es merecedor a una sanción penal. De pronto alguna legislación pretendiera hacerlo, pero obviamente está prohibido por la Convención del 51. Pero otra cosa es que no habrá tampoco medidas de restricción en el tema de la movilidad. Y lo hemos visto, ahorita vamos a colocar una presentación en el tema del Medio Oriente, que lo colocamos como un tema de caso, que lo vamos a abordar. ¿Qué sucede cuando, o incluso acá, el tema colombiano? Pasan, ¿cierto?, los cubanos entran por Colombia y pretenden ingresar por Centroamérica hacia norte, hacia Estados Unidos. Entonces, esa movilidad, ¿sí?, el solo tomar el país como lugar de paso, no está prohibida y no puede vetarse el tema como tal bajo la situación de refugiado, que sea el que le haya manifestado que está pasando por una situación de violencia o de amenaza. La expulsión se puede dar en el sentido, incluso hay una salvedad, primero que todo, de que así usted ingrese de manera como refugiado sin documentos, no porque entre de forma ilegal tiene que ser ya inmediatamente expulsado. No, acá en este caso se aplica el refoulement, que significa que es la prohibición y la expulsión, o sea, prohibir la expulsión y la devolución, salvo que este refugiado se torne como una amenaza. Ahí viene la primera restricción de orden administrativo. No se puede, ¿sí?, en el caso del Estado que recibe al refugiado, darle
todas las garantías cuando éste llegue a causar daños o a generar amenazas en la seguridad del Estado, en la seguridad nacional, que es como se predica en muchos, o en el tema de estabilidad para la misma, que es también lo que ha pasado. Hemos visto ahorita casos en donde los refugiados, muy recientemente hemos notado, ahorita en París, estuvieron algunos tratando de atropellar a otros, o en Alemania unos causando daños a otros, y se establece que su origen era de otro estado. No sabemos si la condición fue como refugiado o si lo hubiera sido, llega a causar daños, pues esa sería una situación administrativa que impediría el tenerlo y se permitiría la exclusión, y más si entró de forma ilegal, porque llega a causar daños a otra sociedad, y pues obviamente que ese no es el tema que ampara el tema de la convención. También se buscará fortalecer el proceso de naturalización, que como lo sabemos es por el cual un individuo no nacional llega a otro estado e ingresa para poder hacer el trámite para nacionalizarse. En algunos países se tiene previsto que por la condición en la que están se les otorga la nacionalidad inmediata, en algunos piden tema de residencia y algún tiempo, entonces ya eso pues se va digamos matizando. En el caso colombiano y para Latinoamérica y el Caribe se ha establecido por constitución y por algunos acuerdos internacionales que se da preferencia al tema de dar la nacionalidad para este tipo de comunidad sin necesidad de pedir o exigir más años, 5 o 10 como en otras naciones se exige. Entonces el proceso de naturalización es por el cual el extranjero se adapta, se ingresa y adquiere la nacionalidad del país en el cual reside. ¿Para qué? Para adquirir también los derechos civiles, políticos, económicos como se le prevé a un nacional cualquiera. ¿Qué pasaría en el caso de que haya alguna, cierto, controversia en la aplicación de esta convención del 51? Pues realmente el que es competente para conocer, en este caso, es la Corte Internacional de Justicia, que es el ente que debe entrar a vigilar qué pasa, ¿cierto?, cuando esas situaciones se, digamos, chocan o se malinterpretan o atentan contra los derechos humanos y fundamentales de los sujetos que están en condición de refugiados. Para tomar otro ejemplo, el caso la frontera colombo-venezolana, todo lo que se presentó un año llevábamos de cierre, ya ahorita se está restableciendo, y hemos visto cómo la migración, ¿cierto?, en el tema de venezolanos se ha dado mucho hacia el territorio colombiano en el sentido de buscar sus condiciones. No sabemos si están llegando en el sentido de pedir como refugiados, o no sabemos si están llegando en el sentido de desplazarse para buscar otros tipos de opciones, pero de todas maneras el tema humanitario, el tema de asistencia está visto allí, y eso es lo que realmente es lo que busca el tema de la humanización. No importa los conflictos políticos que se den entre las regiones, no importa los temas económicos, no importa todo lo que de tema mediático se nos ha brindado, hay que ir a la fuente y observar con mucho tema qué pasa en esas condiciones. ¿Y qué pasa también cuando hay violaciones entonces al tema del Estatuto de Roma? Como ustedes saben, son aquellos delitos de carácter universal que afectan de lesa humanidad, que afectan en el genocidio a los desplazados, a los que son o piden la condición de refugiados. Pues entonces también hay una instancia internacional que conoce ese tema, que es la Corte Penal Internacional, que fue, como le decíamos en unos momentos antes, fue la organización que se creó para evitar esos tribunales ad hoc, ¿sí?, que eran los que se crean post conflicto para juzgar a los que estuvieron en el desarrollo bélico o en el conflicto bélico como tal. Entonces, ahí está, aquí está el tema de cómo nosotros hemos encontrado una normatividad que establece a nivel internacional y ya a nivel local le acercamos de qué sucede cuando se dan condiciones de refugiados y cuando se dan también condiciones de desplazamientos internos, que son las dos similares, pero también tienen sus diferencias, como lo acabamos de apuntar. Entonces, pasamos al otro cuarto punto, que es un caso en este caso más de refugiados, que es lo que pasa en Europa, en el tema de Asia, y aquí exactamente en el Medio Oriente. Este es un informe del ACNUR que ya refiere que se han dado más de 15 conflictos que irrumpieron en reacción en los últimos 5 años, desplazando a millones, decenas de millones de personas. O sea, ya es un tema más coyuntural, más de fondo, y que lo hemos visto ahorita incluso con la intervención después de la sesión el año pasado el aniversario de los 70 años de las Naciones Unidas, en los cuales países como Estados Unidos y Rusia tomaron la intervención en este escenario, y el tema de buscar
cómo doblegar el problema en Siria con respecto a los conflictos. Entonces, todo este problema en Siria ha generado una tensión, la gente, ¿cierto?, se ha desplazado, Europa en cierta manera ha cerrado las fronteras, aduciendo esto que acabamos de decir de la Convención del 51 y otras, para señalar que están en amenazas, y por eso uno ve cómo pasan por Grecia, ¿cierto? No se les puede restringir su movilidad, pero siguen, ¿sí?, para ingresar a Europa por países más cercanos a, en este caso, Alemania o a Francia, para poder estar bajo el estatus de refugiados. Entonces aquí lo que ha pasado es que ha sido de las mayores migraciones por este conflicto bélico, que se ha ido en desbandada y que pues obviamente ha llevado a que los estados también midan sus efectos, pero también hemos notado cómo ya se han pasado en el tema de asistencia humanitaria. Hemos notado cómo comunidades y organizaciones internacionales no gubernamentales han asistido en mejor forma a los refugiados que los propios estados que tenían el deber de asistirlos. Ellos han colocado cercas y policía y evitado que ingresen, pero no les han dado tampoco la asistencia humanitaria, lo cual pues ya es una situación que desdice con respecto al cumplimiento de estas convenciones internacionales. Lo colocamos acá como referente de que este tema de desplazamiento forzado no es porque está ya lejos, fuera del alcance de nosotros. Ahorita vamos a ver el otro caso a nivel local, pero sí es una situación que nos debe tocar, puesto que la implementación y la aplicación de este derecho internacional público como tal está, y este derechos humanos sigue siendo muy condicionada por intereses, obviamente, de las regiones y en este caso de la Unión Europea, por evitar, ¿sí?, el ingreso. Si nos vamos a ver aquí está una gráfica que toma el Medio Oriente, pero si nos vamos a ver aquí también Europa, en el tema de África, en Marruecos, que es realmente muy cercano allá, en la pirámide, en el tema ibérico. Entonces existe también incluso en el mar, en pleno mar, vallas, metros, ¿cierto?, evitando construidos, evitando para que la gente pase e ingrese por ese medio a Europa. Entonces esas rutas realmente son contrarias a los principios de derechos humanos y al tema de la movilización, y más en condiciones de refugiados. Si vamos al tema latinoamericano o al tema aquí de región, nos encontraremos con las políticas que se vienen vendiendo incluso ahorita con el cambio de elecciones en el gobierno de Estados Unidos, muy duras en cuanto al tema de la migración, ¿sí? Entonces, no es porque estén ilegales en Estados Unidos que puedan ser deportados y sacados, sino que también son situaciones de choque en cuanto a que se vende o se dice que se procura la salvaguarda a las personas en conflicto y se promueve el tema de los derechos humanos, pero también vienen vías de realidades en las cuales vemos en el México, todo hacia el sur, como con la frontera se han establecido realmente barreras para evitar que la gente migre y pase para otros escenarios, que son realmente un tema que es económico, porque nos lleva a tendencias en las cuales nos chocamos, porque en África no vale nada y en Europa un euro hace la vida. Entonces igual se hace esas reflexiones con las que pasa acá. Entonces hay muchas cosas más que hay que tocar allí, pero son también desplazamientos como tal forzados, no de pronto por situaciones a nivel bélico, que aquí ya termino la primera parte, sino por otras situaciones a nivel de desplazados, y es lo que vamos a ver acá. Aquí pasamos al quinto punto, que tiene que ver es los casos en América Latina. Esta segunda parte dentro de estos ítems del curso de la sesión la vamos a abordar de forma comparativa, como les decía a ustedes, ya no por el tema del desplazamiento forzado derivado de los aspectos bélicos, de violencia, de riesgo, de puesta en peligro, sino también por otras razones que son concomitantes, exógenas, pero que son también coyunturales para el tema de desplazamiento. Y tiene que ver con, vamos a hacer un pequeño ingreso ahorita, con el cumplimiento de lo que se estableció por Naciones Unidas, que fueron los llamados Objetivos del Milenio, ODM, y que para el 2015, el año pasado, ya se cerraban, y que ahorita para el 2016, como lo comentábamos al inicio de la sesión, se establecieron o mutaron para los objetivos de desarrollo sostenible y aumentaron. En este eran 8 y ahora son 17. Entonces, me parece interesante que ustedes tengan esta posibilidad de verlo. Lo pueden también consultar en la página de la CEPAL. Vamos a hacer unas pequeñas presentaciones de las mismas, ítem por ítem, de qué es lo que ha pasado con cada uno de los objetivos, para verlos también, porque el desplazamiento se mueve o se da por situaciones no netamente por vía bélica. El primero que tenemos que ver con el tema de la pobreza y el hambre extrema. La comunidad, la población huye, ¿sí?, se mueve de un lugar a otro, también porque no tiene las posibilidades y los medios para su subsistencia.
acá en este cuadro podemos notar cómo esa meta del 12% que se establecía para América Latina y el Caribe fue solo reducida a un 4%, lo cual queda por acabar para el 2030 o erradicar la pobreza como otro. Este es un objetivo que se renueva dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y es el tema de buscar que la pobreza desaparezca en especiales poblaciones. ¿Cuáles? Mujeres, niños y pueblos originarios, que son como los más marginados en el tema como se refiere al económico. Es notorio que en América Latina sigue el concepto de la desigualdad de recursos, sigue la mala distribución y la inequidad en el tema, digamos, de la propiedad privada, de los ingresos salariales, prestacionales. Entonces, realmente es un tema en el cual, curiosamente y con asombro, notamos como el 46%, ¿sí?, de los empleados en el tema urbano están en la informalidad. O sea, es realmente asombroso y lo vemos. Usted va a cualquier ciudad y lo primero que encuentra es diferentes trabajos ambulantes e informales que se están dando el día a día. Usted ve incluso que no hay dignidad en el tema de los espacios que ellos abordan públicos, que usted no puede irse, ¿sí?, de una plaza o de un parque en donde está vendiendo minutos o en donde está compartiendo algún tipo de alimento, porque si se va, alguien de pronto ocupa su espacio, incluso están medidos, están demarcados, o sea, hay muchas tensiones que en la informalidad se dan, hasta el punto que la gente no tiene una dignificación ni siquiera para la ingesta de sus alimentos. Usted puede percibir cómo la gente al mediodía, en sus horas de comida, lo hacen en su mismo lugar en donde está de manera informal trabajando. Entonces es una situación que realmente la pobreza no solo se mide por el tema de lo económico, sino también por el tema de la dignidad que deberían tener las personas para también tener sus momentos de descanso, de esparcimiento, para poder también compartir y para poder alimentarse. Y si nos vemos también en el tema de lo que significa la parte empleada o laborada o que está laborando, sobre todo en el sector, por ejemplo, de obras públicas, ustedes notan cómo al momento de receso los trabajadores se la pasan en el piso, casi que botados en sus herramientas y esperando a que pasen las horas de descanso, como si no tuviera la posibilidad de tener un escenario más dignificante para que descansaran y para que se pudieran recuperar sus fuerzas en las labores en las cuales están empleados. Entonces es una primera observación, es que en este caso de erradicar la pobreza no es en el tema como tal de lo económico, sino también en el tema de erradicar la ausencia de dignificación a esos que llamamos que ejercen situaciones en pobreza o en miseria. Otro segundo aspecto que se estaba mirando es el cumplimiento del objetivo para la enseñanza en el tema de la primaria universal. Este es un tema también puntual, porque al lado de ese escenario que les vengo contando, de la informalidad, también uno nota que están los pequeños allí ingresando a esa forma de vida que los excluye de una mínima formación o preparación para el tema de la primaria. Y entonces encontramos que los niños ya no están en la escuela, sino que están incluso, ¿sí?, laborando, cuidando el puesto, vendiendo las verduras, y haciendo diferentes actividades que se supone no deberían de estar dándose en esos escenarios. Entonces el niño ya es alejado, ¿sí?, de unos elementos para que se forme y para que también pudiera tener escenarios para poder desarrollarse mejor, sino que ya queda excluido de la escuela y es asombroso como tal. Ahorita se señala que hay un 93% de preferencia o de permanencia, pero también en el cubrimiento y en la expansión todavía está baja el tema como tal, a pesar que se diga que la educación en muchísimos estados está gratuita, incluso a nivel de educación superior, sigue siendo una fuga como tal, que aunado al elemento que acabamos de hablar de la pobreza, pues obviamente generan una mezcla que no va dando un buen resultado. En el tercero como tal, entonces nosotros vemos el tema de lo que significa proveer la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Es realmente un tema deficitario en el sentido de cómo hasta ahora se está reinsertando, por así decirlo, o logrando los espacios equiparados y ponderados en el tema de la presencia de la mujer en estos escenarios. Ya nos vamos ya a niveles un poquito más, digamos, transversales, en donde el tema es de cómo la mujer también ya se ha vuelto alguien, una parte importante, no solo en el tema afectivo y de hogar, sino también para generar ingresos al mismo y también en el tema de laborar a nivel de participar en los escenarios de empresa y de producción de recursos.
Faltan muchísimas cosas por alcanzar, crearse una cultura a nivel de la transformación y de la retroalimentación con la mujer, aun cuando en temas a nivel ya de participación en escenarios políticos pues se han visto, los hemos visto en gobiernos como Chile, como Bachelet, en el gobierno que está en stand-by en Brasil, con Rousseff, en donde pues obviamente ya se cambian las cosas, pero en su mayoría la participación de la mujer en el empoderamiento o en el tema de estar en poder ejecutivo, legislativo, judicial, pues es una presentación que digamos se va haciendo y que se va construyendo más adelante. Luego de ello, entonces vamos a el tema, también sigue el tema de la reducción de los menores, ha bajado la curva con respecto a cómo se percibía en el 90 al 2013, se ha reducido mucho el tema de la mortalidad y ello es relevante porque permite la estabilidad de una población. Las poblaciones también tienen que cuidar sus digamos, renovaciones generacionales y en este caso para América Latina está en una tasa, digamos, aceptable, pero igualmente se requiere que vaya estableciéndose y aún ahora se está presentando un tema de mucho cuidado y es el tema de las adolescentes que se vuelven madres a temprana edad, lo cual obviamente que ha generado una, digamos, situación también de desequilibrio porque se supone que tanto se lucha para que el infante llegue a la educación y para que en la educación se desdoble y en lugar de subir al proceso de formación, llega y cae al tema de verse, en el caso de las mujeres o en el caso de muchachos, llevados al tema de una, digamos, adaptación o ser padres o madres muy tempranos, obviamente que eso desequilibra cualquier proceso. Luego, estamos en el tema de cómo se establece, como respuesta a está la maternidad como tal, a temprana edad o normal, entonces acá en este caso también la curva ha tratado de mantenerse en la asistencia a estas personas y en posibilitar que se les dé prioridad a eso que llamamos tanto padre o madre cabeza de familia, puesto que obviamente que ya tenemos que ver que en este caso está un infante de por medio que también tiene que apropiársele. Y ahí viene también un desplazamiento, porque las familias convencionales excluyen y sacan de sus senos a las hombres o mujeres que por alguna razón fueron madres o padres a temprana edad. Entonces es un desplazamiento, digamos, también allí social, porque no es bien visto, porque usted tuvo que haber tenido un tipo de rito, etcétera. Entonces hay unas regiones en donde todavía eso se mantiene, hay otras en donde ya cambió este tema, pero no se trata de cambiar por cambiarlo, sino se trata de cómo compensar que ese tema de la maternidad también es un tema de coyuntura y de quiebre para frenar el tema de los desplazamientos en el sentido de que la persona lo hace, digamos la madre gestante y luego después se va a trabajar, entonces por estar trabajando deja o descuida el tema del chico y así sucesivamente. Entonces son cosas que son muy complejas, acaso los estamos citando como referentes que también generan desplazamientos de otra manera. El otro es el tema de las enfermedades, el VIH, el SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Entonces acá notamos cómo sigue siendo un tema siempre alto, todavía no ha bajado, se ha tratado de menguar desde el tema de la educación, ¿cierto? Es un tema realmente epidemiológico muy fuerte, puesto que genera tensiones y pues obviamente que eso ha llevado también a desplazamientos. Las personas que, lo que decíamos al principio, se migran de otros lugares, ciudades intermedias, a otras ciudades, llegan a ejercer otro tipo de actividades, entonces obviamente transforman el tema como tal. Y eso aunado no solo el VIH, sino malaria, tuberculosis y otras enfermedades, entonces generan realmente una tensión y a que esos desplazamientos que se dan internos o que se llegan por vía de refugiados, pues entonces aumentan más la presión. Volvemos al caso venezolano, en donde se tuvieron que en estos días deportar a varias mujeres con el tema de que estaban ejerciendo la prostitución. Entonces son situaciones de verdad que tensionan hasta dónde el desplazamiento forzado deviene de otras imposiciones o declinaciones sociales, puesto que el tema de verse una mujer o alguien en una situación de estas por subsistir, pues realmente no es para nada dignificante. El otro ítem como tal tiene que ver con lo que se refiere a la sostenibilidad del medio ambiente. O sea, ya estamos hablando ya no de lo social, sino del contexto de lo social dentro de su entorno. Y también las sociedades ahorita están migrando y se están desplazando, ¿sí?, de manera voluntaria, pero para apropiarse de recursos como tal.
caso realmente muy devastador es el que ha generado en el tema del Chocó y en otras poblaciones, también aquí en Boyacá, el tema de el acercamiento y la explotación minera, de hecho, desmesurada. Eso es otra forma, como consecuencia del desplazamiento, pero promovido, es un desplazamiento, pero para hacer riqueza y para poder como captar los recursos, y eso está generando también unos deterioros en el tema del medio ambiente y la sostenibilidad, sigue siendo muy baja, y lo hemos visto incluso una reclamación social. Ustedes la acabaron de percibir en el tema de los Olímpicos, en el cual Brasil reclama, ¿sí?, el tema de la sostenibilidad del medio ambiente, no porque lo haga Brasil, sino porque todos nosotros estamos deteriorando con desplazamientos, ¿sí?, de otra naturaleza los entornos en donde nos encontramos como tal. Luego ello, entonces, para tomar los 8 objetivos que les comentaba, terminamos con el tema de fomentar una propuesta que es una alianza para el desarrollo, y es algo que también hace la ONG que dirijo, que es posibilitar herramientas para anclar nichos o para sacar redes que puedan posibilitar el desarrollo de estos objetivos. Entonces una pregunta es, ¿qué hicimos en estos 15 años cuando se establecieron los objetivos del milenio? Intervenimos, hicimos algo, y ahora este es el momento para ustedes como partícipes de este diplomado. ¿Qué vamos a hacer en el desarrollo y en el cumplimiento de los objetivos del 2030? ¿Vamos a participar o vamos a esperar 15 años a que aparezca un nuevo balance acá para decir que de pronto estamos más o menos en una media frente al cumplimiento de algunos estándares? No porque sean internacionales, porque aquí también nosotros participamos en la implementación de esa transición del post-2015 que incluso fue diseñada aquí en Bogotá. Entonces, esos temas son buenos proponernos ahorita y concientizárnoslos, ¿sí?, no solo en el tema del desplazamiento forzado y el desplazamiento tácito y el desplazamiento voluntario y el desplazamiento por otros intereses, sino en un referente de que es importante que nos preguntemos cómo vamos a participar para cambiar y para implementar los objetivos. A eso le apuntamos, a construir una red. Es por eso que entonces ya pasando aquí a la última reflexión, es los retos frente a lo que se nos viene en el tema del cumplimiento de nuestras condiciones. Somos y nos estamos capacitando para ser difusores de tema de propuesta en derechos humanos. Esta era la esencia del diplomado. Pero la esencia del diplomado no se queda en una mera semilla para que ustedes las tengan como de pronto orientaciones o argumentaciones en sus escenarios, sino para que también esperamos que por favor nos escriban al correo que aquí aparece al final para poder tener un diálogo con ustedes y para poder también coparticipar en propuestas, en escenarios, en consultorías, en otros tipos de talleres. O sea, que este diplomado sea como la esencia que busquen implementarlo, no solo porque exista la cátedra por la paz, ya está cumplida la paz. No, y este es como los puntos que yo les pongo a reflexión a ustedes, de que este suceso de La Habana, con el que iniciamos, es apenas un suceso en el tiempo, pero quitemos el tiempo y el espacio en el cual ahora nos tocará habitar, cómo vamos a intervenir y como gestores y promotores de derechos humanos, qué vamos a hacer. Este es nuestro llamado para como sujetos de derechos humanos. Por favor, a todos les pido a ustedes alejarnos de las posturas mediáticas que no le hacen nada bien ni a una ni a otra, y tomar situaciones radicales no nos beneficia. Creo que este ejercicio pasa más allá de lo académico, tiene que llegar a sus esferas, a nuestros contextos, para desdoblar una respuesta frente a lo que se dé y frente a lo que se nos viene como una responsabilidad social. Nosotros, como estudiantes, como profesionales, como padres de familia, como diferentes actores sociales, tenemos que estar participados e inmersos ahora más que nunca en esta construcción. Y este realmente es el logro de una episteme de la paz, que es un principio de las Naciones Unidas y que es una inserción que nosotros hemos logrado ahora proyectar y que espero que en esta sesión la haya logrado dejar de interés para ustedes, para proponernos es cómo vamos a implementar el tema del logro de estos objetivos, y igualmente todas aquellas dudas, correcciones, observaciones y sugerencias que nos quieran llegar, por favor hacerlas llegar también por intermedio de la Facultad de Derecho para poderlas condensar y dinamizar en futuros proyectos que podamos desarrollar con ustedes. Realmente para todos el equipo de profesores y para en el propio es un agrado y una satisfacción haberles participado en estas digamos presentaciones y estas exposiciones con un corte muy crítico, con una postura muy objetiva y con una invitación a una reflexión y a una acción, que es ahora lo que nos resta, y espero entonces que ustedes hayan podido lograr tomar este insumo en el material que les acabamos de presentar.
ahí.